Viernes 14 de mayo. Después de haber celebrado ayer nuestra gran conmemoración en honor de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de Fátima, hoy celebramos en honor al Señor de los Milagros, como cada 14 de mes, reconociendo al Señor Jesús como el Todopoderoso, como el que hace maravillas en nuestra vida. Y en este tiempo en que nos encontramos, sí que es importante reconocer el poderío de nuestro Dios y saber que en todas estas situaciones que nos podemos encontrar, Él nos rescatará y nos llevará hacia adelante. Desde la parroquia de Cristo Rey, una bendición muy grande para todos, un saludo de acompañamiento, recordándoles que siempre están sobre el altar de nuestro templo en nuestras oraciones. Vamos a meditar hoy un poco en la primera lectura de la Santa Misa para este día, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles en el primer capítulo, versículos de 14 a 17 y de 20 a 26, la elección de Matías, el que quedaría encargado de ocupar el puesto de Judas. Es un bonito texto en el que hay una enseñanza muy especial que vamos a tratar de subrayar en este día viernes 14. Invocamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que venga con toda su fuerza, su poder, su entendimiento y mueva nuestras voluntades. Los discípulos solían reunirse de común acuerdo para orar en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de los hermanos de este. Uno de aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos, que eran unos 120, y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que el Espíritu Santo había anunciado por boca de David acerca de Judas, el que guió a los que arrestaron a Jesús. Era uno de los nuestros, participaba de este ministerio. Como está escrito en el libro de los Salmos, que su morada quede desierta y no haya quien habite, y también que otro ocupe su cargo. Es necesario, por tanto, que uno de los que nos acompañaron durante todo el tiempo del Señor Jesús, cuando estuvo con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado a los cielos, entre a formar parte de nuestro grupo, para que sea junto con nosotros testigo de su resurrección. Presentaron a dos: a José, apellidado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces oraron de la siguiente manera: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, señala cuál de estos has elegido para ocupar en este ministerio apostólico el puesto del que se apartó Judas para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la elección cayó sobre Matías, el cual entró a formar parte del grupo de los 12 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A mí me encanta esta realidad que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchas veces elegimos como meditación en este breve espacio de la poderosa palabra esta primera lectura tomada del libro de los Hechos, porque como yo se los he insistido, es el testimonio de la iglesia naciente, es nuestra simiente, es nuestro germen, es la semillita a través de la cual hoy nosotros hemos ido caminando como iglesia católica. Es la historia inicial de la iglesia, es la historia primitiva de la iglesia, todo tan simple, tan sencillo, pero tan cargado de fe y de amor, todo mostrándonos cómo debe ser también en nuestro tiempo de hoy. En este pedacito, en este pequeño fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles, me parece a mí que podemos subrayar hoy dos enseñanzas muy concretas.
La primera, la autoridad de Pedro. Pedro convoca. Hay 120 personas allí congregados en oración. Y Pedro les dice, bueno, tenemos que mirar entre los que vienen caminando con nosotros desde el comienzo de la vida terrena del Señor Jesús, cuando fue bautizado a orillas del Jordán, hasta el final, cuando después de resucitar subió al cielo, la ascensión que estaremos celebrando este domingo. Alguien que haya sido testigo todo este tiempo. Tenemos que elegir quien ocupe ese puesto de Judas. Todos le hicieron caso a Pedro, dijeron, sí Señor, así tiene que ser. Y él tomó la vocería y se fue haciendo como él decía. Autoridad de Pedro, primado de la iglesia, autoridad del primer papa, autoridad que le fue dada por el mismo Señor Jesús, como lo hemos meditado nosotros aquí. El papa, querer al papa, orar por el papa, obedecer al papa, entender nosotros que la comunión de la iglesia es mirando al papa de cada momento. Ahora tenemos el gran Papa Francisco. Así como Pedro lideraba la iglesia en ese momento, cristianismo naciente, así el papa es nuestra autoridad y nuestro líder mundial hoy como iglesia católica. Comunión con él, orar por él, amarlo a él, verlo como esa cabeza visible de la iglesia. Lo segundo, como también hemos insistido tanto nosotros aquí, todo con oración, nada que no sea fruto de la oración. ¿Qué hicieron esos primeros cristianos para elegir al que ocuparía el puesto de Judas? Hacer oración, invocar el Espíritu Santo, congregados todos, hombres, mujeres, en plegaria, orando para elegir a aquel que fuera el número 12 dentro de los apóstoles. Oración, ya el Señor hace el resto. Toda decisión de nuestra vida, hermanos y hermanas, toda decisión, las más grandes, pero también las más simples y sencillas, siempre todo como fruto de la oración. Siempre en tu vida, invoca al Espíritu Santo, pon todo en sus manos, pídele al Señor de rodillas que te ayude a tomar siempre las mejores decisiones, y el Señor siempre vendrá a auxiliarte, a apoyarte y a llenar tu vida de su presencia. Es lo que le pedimos en este día, cuando celebramos los milagros del Señor Jesús, su poder infinito. Que siga viniendo a nuestra vida, que nos ilumine, que nos guíe, que nos dé el discernimiento para tomar las mejores decisiones. Señor Jesús, también hoy nosotros nos congregamos como aquel pueblo cristiano de los inicios. Cada día nos congregamos en torno a ti, muchos virtualmente, pero aquí congregados en torno a ti, para aclamarte, para llamarte, para pedirte que vengas a nuestra vida. Yo hoy, Señor, te pido que derrames bendición abundante sobre todo el que sigue este espacio, el que se conecta a este momentico para escuchar el mensaje diario de tu palabra. Bendice a nuestros enfermos de COVID, bendícenos con la paz en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestro mundo. Bendice, Señor, nuestras familias. Entra hasta ellas con tu amor y tu presencia en este día, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Recuerden la invitación en este viernes, Eucaristía solemne al Señor de los Milagros, 12 del mediodía, 6:30 de la tarde. Los que no puedan venir hasta el templo, también por aquello del aforo, a través de este canal de YouTube pueden seguir nuestra celebración. Mil y mil bendiciones para todos.